Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. La idea de hoy sería revisar de vuelta un poquito el tema de criterios de medición, muy rápidamente para poder seguir avanzando en este camino a paso firme, para luego analizar rápidamente a lo que nos referimos cuando hablamos de capital a mantener como un elemento que ayuda a definir un modelo contable, y allí sí de lleno ir a trabajar con el caso 9, que nos va a dar un panorama más completo y realmente muy útil para poder advertir las diferencias entre los 6 modelos que les presenté hace un par de clases atrás. Cuando hablamos de criterios de medición, nosotros decíamos que, bueno, a ver, les voy a compartir mejor el PowerPoint del que partíamos, ¿sí? Eh, Recuerdan que cuando hablábamos de modelos contables decíamos que hay 3 elementos que ayudan a definirlo: capital a mantener, unidad de medida y criterios de medición. Que cuando hablamos de unidad de medida, nosotros teníamos que definir primero cuál era la unidad de medida que nos iba a servir para traducir todos los hechos económicos registrables, y podían ser la moneda funcional o la moneda de cuenta. Una vez que definíamos eso, teníamos que trabajar eh, el criterio que íbamos a seguir frente a la existencia de cambios en el poder adquisitivo de esa unidad de medida elegida. Y teníamos la opción de hacer caso omiso a la existencia de ese proceso, en cuyo caso nos manejaríamos con moneda nominal o heterogénea, o bien atender al impacto que ese proceso del medio pueda generar sobre el patrimonio y los resultados, y en consecuencia entender que es necesario homogeneizar la unidad de medida. Respecto de los criterios de medición, decíamos que podemos medir el patrimonio y los resultados desde la óptica del mercado, en cuyo caso nos valemos del valor razonable, o desde la óptica de la entidad, en cuyo caso tenemos la alternativa de trabajar con valores históricos o bien con valores de mercado, con valores corrientes sería. La situación que nos impone el aplicar un criterio de medición es que, y una vez que hayamos hecho eso, es decir, que hayamos medido a valor razonable, o que hayamos medido valores históricos, o que hayamos medido valores corrientes, que hayamos aplicado el criterio que corresponda aplicar, teníamos que chequear si no habíamos determinado un valor que superaba lo que para ese modelo se entiende es el valor límite, es decir, el techo de medición, el punto por encima del cual estaríamos sobreestimando el activo y en consecuencia faltando a lo que es la definición de activo, ¿sí? Porque esa es una medida de un activo que por supuesto es incapaz de generar un flujo positivo de fondos, y en consecuencia no estaría cumpliendo esa porción excedente en términos de la medida contable respecto del valor límite, el concepto mismo de activo. Y que identificábamos tanto para medir desde la óptica del mercado, cuando medimos desde la óptica de la entidad a valores corrientes, identificábamos al límite de medición como el valor recuperable en ambos casos. Valor recuperable que va a resultar ser el mayor entre el valor de utilización económica y el valor neto de realización. Les decía anoche que el valor de utilización económica no es un criterio de medición, solamente es un parámetro para ayudar a determinar el valor recuperable, y que se entiende que debe ser el mayor entre el valor de utilización económica y el valor neto de realización, por cuanto los administradores de una entidad
siempre van a pretender obtener el mayor provecho económico de cada una de las partidas, que puede estar dada por el uso de ella o de ese bien o de en fin, de esa partida y su disposición al fin de la vida útil, o de lo contrario, directamente su venta neta de gastos directos de comercialización. El valor de utilización económica, este parámetro que ayuda a determinar el valor recuperable, lo definíamos como el valor presente neto, ¿sí? De todos los ingresos que puedan generarse derivados de la utilización de la partida y de la disposición al fin de la vida útil económica. Esto lo repito porque normalmente suscitan ciertas dudas y todavía no tenemos mucho el concepto de valor presente o valor actual. Entonces, solamente les pido que imaginen que cuando tenemos un conjunto de beneficios que vamos a obtener de la utilización de un cierto bien, por ejemplo, que se va a dar a lo largo del tiempo, siempre con vistas al futuro, y nosotros estamos en el día de hoy, en el presente, por supuesto, en un instante anterior a ese futuro al que nos referimos, lo que vamos a tener que hacer es tratar de pensar que vamos a necesitar acudir a alguna herramienta matemática que nos permita expresar en términos del presente esos valores que son del futuro. Y eso es en realidad lo que tenemos que hacer para determinar el valor de utilización económica. Por eso es que, como de momento ustedes no van a tener los elementos conceptuales como para determinarlo, normalmente va a ser un dato que les vamos a aportar en el enunciado. Les vamos a decir el valor de utilización económica es tanto. O de lo contrario, si no decimos nada, ustedes no tienen que inventarlo. Si no decimos nada, bueno, pues será 0, no sé, o un valor 1. Y como tienen que elegir el mayor, normalmente el valor recuperable va a estar en definitiva determinado por el valor neto de realización ante esos casos, ¿no? Pero sepan que siempre se elige el mayor porque el mayor representa la alternativa económica más rentable y que en consecuencia ese constituya el techo de medición. Perfecto. Ahora, vamos a la primera de las pantallas. Yo les dije que un elemento que ayuda a definir un modelo contable es el de tomar una definición sobre capital a mantener. Es decir, tomar una definición en torno de cuál va a ser el criterio que me va a llevar a mí a definir la cuantía y el signo del resultado de un periodo. Nosotros, si convenimos dividir la vida del ente en ejercicios económicos de igual duración de 12 meses, vamos a tener que tomar una definición sobre cómo vamos a determinar la cuantía y el signo de los resultados, porque representa un buen indicador de la gestión, el resultado económico obtenido. Entonces, tenemos dos alternativas que yo les dije y me preocupé por aclarárselos, que de ningún modo representaban alternativas mutuamente excluyentes, ¿sí? Disculpen que estaba sonando el celular. Representan alternativas complementarias inclusive, ¿sí? Ustedes están trabajando con uno de los modelos alternativos en términos de capital a mantener, que es el capital financiero dinerario, fantástico. Entonces, el concepto de capital físico u operativo de ninguna manera es dejado de lado. Y esto es hasta acá lo que les comenté,
Pero ahora quiero profundizar un poquito más porque merece la pena, porque en realidad tenemos que entender más cabalmente qué es esto del capital a mantener. Y, y yo les quiero comentar que cuando nosotros pretendemos mantener el capital financiero o el capital dinerario, que se los dije o se los definí como el total de los pesos invertidos por los propietarios, o digamos los pesos invertidos por la entidad, mejor dicho, me rectifico, los pesos invertidos por la entidad, porque y acá hay un pequeño paréntesis que quiero aclararles. Nosotros siempre tenemos que entender que los aportantes del capital de una sociedad no son los que representan necesariamente el total de los pesos invertidos. La entidad, a partir del momento en que nace, nace con todos los atributos de una persona. Nosotros cuando nacemos, lo que tenemos es un nombre, tenemos un domicilio, tenemos un patrimonio, en fin, tenemos una serie de atributos que nos identifican como un ser individual, independiente de inclusive nuestros padres, ¿sí? Entonces, en términos de personas jurídicas que son capaces de contraer obligaciones digamos, y también adquirir derechos, también les pasa lo mismo. Los aportantes originales contribuyeron a darle un domicilio, a darle una actividad, a darle un nombre y también un patrimonio. Pero a partir de allí, esa persona que acaba de nacer, a instancias de un conjunto de personas físicas o jurídicas que determinaron estas características del recién nacido, comenzó a tener vida propia. Entonces, el nombre le pertenece, la actividad le pertenece, el domicilio le pertenece y también le pertenece el capital. Y el patrimonio neto, a partir de la generación de una cierta actividad económica, se va nutriendo, a veces, digamos, engrosándose y otras veces disminuyendo según cómo vaya o según el devenir del desarrollo de la actividad, pero siempre en base a decisiones que van tomando, digamos, los accionistas, por ejemplo, los socios como órgano de gobierno, pero manteniendo una individualidad respecto de ellos. Entonces, a mí me gusta decir que el capital que pretendemos sostener en el marco de una definición de capital financiero es el capital aportado por los socios en el primer instante de nacimiento, ¿sí? De la entidad, pero más, digamos, con un término más comprensivo desde el punto de vista temporal, yo les diría que representa el propender a sostener los pesos invertidos por la entidad al inicio de cada ejercicio económico para poder definir si ganó o perdió en comparación con el stock de capital con el que arribó al fin del ejercicio. Por supuesto, habiendo excluido de ese stock de capital final cualquier modificación cuantitativa que haya sido originada en alguna transacción con los accionistas o los socios, ¿de acuerdo? Entonces, ahora cuando mantenemos el capital físico u operativo, en realidad, bueno, ¿cuándo vamos a decir que hay un resultado positivo? Bueno, cuando se supone que la capacidad operativa con la que habíamos arrancado inicialmente ha sido superada, ¿sí? En términos reales al cierre del ejercicio. Entonces, cuando
cuando ustedes dicen en el marco de un mantenimiento del capital financiero, ¿cuáles son los pesos invertidos? Digamos, quién o en dónde están representados esos pesos invertidos? Yo les digo que están representados por todo el saldo de aportes de los propietarios, que van a estar formados por el capital social, el ajuste de capital, y también aportes posteriores que se pudieron haber hecho, tal vez con características de irrevocabilidad, pero aún no capitalizados, y eventualmente también todas las ganancias reservadas, que por supuesto, en definitiva, también el órgano de gobierno, que es el conjunto de socios o accionistas de la firma, es el que decide, en definitiva, ese destino. Por eso que hay algunos que dicen que no importa el momento de la vida de la entidad, siempre se trata de mantener los pesos invertidos por los propietarios, porque los propietarios son los que forman el órgano de gobierno que decide este destino final de los resultados obtenidos. Y también decide aportar más o reducir el capital, si aportar más capital y aumentarlo o reducirlo por alguna circunstancia. Más allá de esta discusión, tal vez un poco nada más que semántica, por definirlo de algún modo, estoy seguro, como les dije, que la magnitud del capital resulta independiente del valor de los bienes en que se ha invertido el aporte, ¿sí? Entonces, la verdad es que cuando nosotros pretendemos mantener el capital financiero, muchas veces tenemos que pensar si en realidad es cierto que la composición física del capital nos importa o no nos importa. Y la verdad es que la conclusión a la que podemos llegar es que sí nos importa la composición física del capital. No es que para nosotros resulta indiferente, ¿sí? La verdad es que aunque yo pretenda determinar los resultados comparando stocks de capital al inicio y al final, yo la verdad que voy a poner atención en cómo está compuesto ese capital. Entonces, amén de definir el resultado por el criterio de capital a mantener financiero, yo voy a poner un poco de atención sobre el físico. Eso es algo que obviamente el empresario se va a ocupar y digamos, a preocupar por esta cuestión, ¿sí? Ahora bien, cuando pretendemos mantener el capital físico, lo que tenemos que definir es una cierta capacidad operativa. Y esa capacidad operativa estaría dada por varias definiciones alternativas. Por un lado, se puede definir como una cierta capacidad de producir una determinada cantidad de bienes o servicios, siempre considerando la última tecnología disponible. Este no es un tema menor porque en términos generales la tecnología se va modificando muy rápidamente y esto cambia los requerimientos del capital a invertir justamente para poder lograr el cometido, que es tener tal vez una cierta capacidad de producción de determinada cantidad de bienes o servicios, o bien determinado monto de bienes o servicios, siempre considerando la máxima tecnología disponible y procurando la mayor calidad de ellos, o a veces un mix entre ellos, pero la verdad es que independientemente de cómo la determine, yo lo que estoy necesitando determinar para cuantificar el resultado del periodo es si al final del ejercicio
logré producir la misma o más cantidad de bienes o servicios, la misma o más, más valor de bienes o servicios, ¿sí?, que al principio. Al modelo que pretende mantener el capital físico se lo llama modelo holandés muchas veces. ¿Por qué? Bueno, hay un profesor, se llama Limperk, ¿sí? Bueno, que es el, entre paréntesis, el pionero del desarrollo del concepto de costo de reposición, que justamente ayer hablábamos de él. Que precisamente nos planteaba la necesidad de que las empresas determinen sus resultados en base a esta definición de capital a sostener, a tal punto que en Holanda, de las 70 empresas más importantes, solo, bueno, 5 preparaban la información en base al capital financiero, 19 más las incluían como información complementaria, pero él estaba seguro, y él digamos, junto con el profesor Slot, ¿sí?, de la Universidad de Utrecht, ellos estaban seguros de aconsejar que el mantenimiento del capital físico constituye una mejor, o llevaba a determinar de una mejor manera el resultado del periodo, porque tornaba a la entidad que así lo determinara, la tornaba en una entidad sostenible, ¿sí?, en una actividad sostenible en el tiempo. Fíjense que estamos hablando de más o menos 50 años atrás, y que ya muy hábilmente estos profesores estaban planteando la necesidad de desarrollar la actividad económica con una visión positiva y de futuro en cuanto a lograr un equilibrio entre el presente y el futuro, y que esto era mejor logrado, por definirlo de algún modo, intentando determinar los resultados en base al mantenimiento de capital físico que de capital financiero. Por aquellos años sí se planteaban un poco como alternativas excluyentes, pero modernamente se considera que perfectamente el capital físico puede complementar al capital financiero, que tal vez el capital financiero termine siendo la manera como determinamos los resultados, y el cálculo del sostenimiento de capital físico nos sirva para definir el destino de esos resultados, ¿sí?, para justamente garantizar la sostenibilidad del desarrollo de la actividad económica de las entidades. En realidad, los defensores del sostenimiento de capital financiero dicen que, que la determinación del capital a mantener en términos de aportes invertidos en la actividad permiten determinar los resultados independientemente del tipo de actividad que desarrollen, ¿sí? Entonces, mañana la entidad se dedica a otra cosa y el resultado se puede determinar perfectamente. Y yo inclusive puedo comparar la performance de los administradores o de la propia entidad, comparando varios periodos, aún durante los cuales el desarrollo de la actividad fue distinta, ¿sí? Por un tiempo se dedicaron a la actividad, supóngase, agropecuaria, por otro tiempo a la ganadera, por otro tiempo agropecuaria y ganadera, y por otro tiempo agroturismo. Y en definitiva fue cambiando el desarrollo de la actividad, pero yo pude ir comparando los resultados obtenidos a cada instante. El supuesto básico que plantea el sostenimiento de capital físico es que la actividad que la entidad desarrolla se va a sostener en el tiempo, y bueno, tengo que apuntar a determinar los resultados
en base al grado en que esa actividad se ha ido efectivamente sosteniendo en el tiempo, ¿no? Y es un poquito más estructurada, es un poquito más estricta, y efectivamente, como lo dicen los defensores a ultranza del capital financiero, dificulta de algún modo la comparación de resultados obtenidos en periodos durante los cuales la actividad que se desarrolló fue otra, ¿sí? Pero bueno, estas son algunas cuestiones que más que mostrar que algunos de los criterios no resultan útiles, en realidad lo que demuestran es que son perfectamente complementarios. Eso me parece que es, en definitiva, lo más importante. Entonces ahora lo que quiero mostrarles es esta diapositiva que les muestra los 6 modelos que el otro día fuimos definiendo juntos. Fíjense que hay 4 modelos en los cuales el mantenimiento de capital es financiero, en estos 2 es físico. Aquí tenemos alternados los modelos digamos, en términos de unidad de medida, de moneda heterogénea o moneda homogénea, y los valores históricos y los valores corrientes. Entonces, lo que les propongo es que trabajemos con otra, a ver, vamos a trabajar con el trabajo práctico 9, ¿sí? Que nos va a ayudar, y aquí se los estoy compartiendo, nos va a ayudar a ver, ahí está. El trabajo 9 nos va a ayudar a definir un poquito cuáles son las diferencias entre los diferentes modelos. Hasta acá, con lo que les planteé hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿O les parece que avancemos nomás en el trabajo del caso 9 y entonces ahí pongamos los pies sobre la tierra y veamos de qué va esto de... Bien, bueno, gracias Lucrecia. Al modo de siga, siga, ¿no? Como, como algún célebre árbitro de fútbol, aquí vamos a continuar. En este caso dice, es muy ultra sencillo, ¿sí? Lo que pasa es que queremos hacerlo sencillo para notar las diferencias, ¿sí? Después para complejizarlo hay tiempo, pero ver esto nos ayuda mucho. Durante marzo del año 0, se constituyó modelos contables integrando a los accionistas el capital en efectivo de 5.000. Durante ese mes se adquirieron mercaderías en cuenta corriente a 30 días por 4.000 pesos. Este es el valor de contado, es decir, no existe carga financiera. Al 31 de mayo del año 0, es la fecha de cierre de ejercicio económico anual, mantiene el total de la compra en existencia. Es decir, compró mercaderías en el mismo mes en que se integró el aporte en efectivo, comprando una porción, digamos, adquiriendo o tomando una financiación que dice que no tiene costo financiero. Es decir, que tomando desde el punto de vista de la unidad de medida en un entorno inflacionario, un pasivo monetario puro, ¿cierto? Al 31 de mayo, que es la fecha de cierre del ejercicio económico anual, mantiene el total de la compra en existencia. Sin embargo, acá nos dan algún dato que es muy interesante. A esta fecha, el costo de reposición de los bienes ascendía a 4.300 y el valor neto de realización 6.000. Los bienes no tienen mercado transparente. Esta es una alusión que ustedes la tienen que interpretar de la siguiente manera. Si les aclaramos que los bienes no tienen mercado transparente, es que
efectivamente no es posible encontrar un precio cotizado en un mercado activo. Es decir, que si tuvieran que medir a valores corrientes, van a tener que trabajar con valores corrientes de entrada, no de salida. Si no, si tuvieran mercado transparente, si nosotros les aclarásemos que la entidad, bueno, va a ser, va a aprovechar las características de fungibilidad de los bienes, va a aprovechar la posibilidad de ubicar toda la cantidad de la que disponga al precio conocido por todos los participantes del mercado. Bueno, entonces allí vamos a tener que medir a valores corrientes de salida en un modelo de valores corrientes, ¿sí? Pero estamos como tirando algunas ideas para asociarlo a lo que acabamos de ver de modo conceptual, ¿sí? Desde hace 2 o 3 clases atrás. Y también nos dan el índice de precios internos al por mayor, nivel general, que publica el INDEC para mayo del año 0 y para marzo del año 0 y mayo del año 0. En el CEPIDE, lo que tenemos es que confeccionar un estado de situación patrimonial y un estado de resultados según los modelos, los 6 modelos que ya definimos. Hice en el trabajo práctico 2, determinación de diferentes modelos. Aileen ayer me comentó que tenía alguna duda sobre este trabajo práctico 2. Fíjense que lo que en el trabajo práctico 2 les estamos pidiendo, yo ya se los había aportado a ver, le voy a dejar de compartir este PowerPoint para mostrarles este otro, que era esto. En un modelo tradicional, el capital a mantener, que era el primer renglón, bueno, me alegro que le haya ayudado una compañera, ¿sí? Pero básicamente en esta diapositiva estaba la respuesta al trabajo práctico 2. ¿Cuáles son las definiciones de los 3 elementos básicos que ayudan a definir un modelo en los 6 casos planteados? ¿De acuerdo? Genial. Entonces voy a volver a trabajar con el caso del trabajo práctico 9. Miren, lo primero que tenemos que hacer es registrar lo básico, ¿sí? Lo que tenemos que poner es a ver, Aileen, lo que está después de los puntos había que poner y yo había entendido otras cosas. Ah, claro. Ahora quedó claro, ¿cierto? Bueno, me alegro. Bueno, vuelvo al trabajo práctico 9. Lo que les recomiendo es que primariamente hagan las registraciones que reflejen los hechos económicos registrables al momento que surgen del planteo. ¿Del planteo qué surge? Que en marzo se suscribió el capital social. Accionistas a capital social, 5.000. Que se integró en efectivo, caja accionista 5.000, y que se compró mercaderías en cuenta corriente por 4.000 pesos. Mercaderías a proveedores por 4.000. Entonces, ¿cómo queda la cosa a este momento según el modelo tradicional, sin todavía ver cómo es que tengo que trabajar las cosas? En un modelo tradicional, ¿qué tengo como características del modelo? ¿Cuál es la definición de cada uno de los elementos? A ver si me lo pueden decir oralmente o por el chat. Capital a mantener. A ver si así están un poco más activos. Financiero, dice Julieta. Bueno, la única de los 67 que... Bueno, 66, porque yo me excluyo lo que estoy preguntando.
Bueno, capital financiero. El modelo tradicional es el modelo en el que rigen los principios de contabilidad generalmente aceptados, donde ustedes reconocen básicamente hechos transaccionales, ¿sí? El único hecho no transaccional que pueden reconocer es alguna desvalorización que puede surgir cuando aplican la regla de valor límite. Pero digamos que ese es el modelo tradicional, el que trabajaban en Conta 1, ese es el modelo tradicional. Muy bien, Julieta, capital financiero, moneda nominal y valores históricos. Exactamente, tal como dice Enzo también. Entonces, en principio decimos, bueno, ¿cuál es el balance o el estado de situación patrimonial al 31 de mayo del año 0? En este modelo sencillito, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen un movimiento de accionistas que se cancela en el mismo momento, aumentan los valores del patrimonio neto a través de la cuenta capital social, aumentan los valores del activo a través de la cuenta caja, aumentan los valores del activo a través de la cuenta mercaderías y aumentan los valores del pasivo con la cuenta proveedores. Y eso es todo lo que ocurrió. Entonces, en base a esto, decimos que quedaron 5.000 pesos en caja, 4.000 pesos en mercadería, tenemos 4.000 pesos en proveedores y 5.000 de capital. El resultado del ejercicio... perdón, acá no tengo nada más. Pero yo les quiero decir algo. Vamos al planteo, ¿sí? Fíjense que en el planteo dice que al cierre el costo de reposición de los bienes ascendía a 4.300, ¿cierto? Entonces, yo lo que les digo es, vamos uy, perdón, siempre se me va algún clic de más. Bueno, ahí está. El coordinado se corrió y la diapositiva se formó. Bueno, entonces, ustedes tienen acá un valor en mercaderías de 4.000 y ustedes dicen, a ver, yo tendría que, ahora que ya determiné que el valor histórico es el valor por el que tengo que mostrar las mercaderías, tengo que ver si se produjo o no una desvalorización. Entonces, lo que hago es comparar con la regla de valor límite. En el modelo tradicional, la regla de valor límite es costo, es decir, el valor de libros comparado con el costo de reposición, tomar el menor, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, comparar el valor de libros con el valor de reingreso al patrimonio al momento del cierre o de la medición y elegir el menor. Entonces, el valor de libros es 4.000 y el costo de reposición, ya que se trata de bienes adquiribles, sería el de recompra, que es el que está contenido o informado en el enunciado, que es 4.300. Claramente elijo el menor, 4.000. Entonces, no hay desvalorización que registrar. Claramente no hay desvalorización que registrar. Entonces, efectivamente, este cuadro de situación patrimonial es el definitivo en el modelo tradicional. No tengo ningún resultado. No compré, no vendí, no gané, es decir, no se produjo ninguna variación patrimonial modificativa, aumentativa, por una razón distinta de lo que es la actividad principal generada por hechos en los que no intervino la entidad en términos de toma de decisiones. Tampoco pérdidas. No hubo una desvalorización que haya detectado en términos de mercaderías y respecto de las demás partidas que integran el patrimonio no tengo nada que comparar, porque la regla de valor límite, recuerden y anótenla, porque por ahí es una duda frecuente también, es una regla que se aplica a las partidas patrimoniales del activo, ¿sí? A las partidas patrimoniales del activo, nada más. Para el pasivo, en realidad, lejos de haber un techo de medición, lo que hay para el pasivo es un piso de medición, que está dado por el costo de cancelación, o un costo efectivo de cancelación.
Para el pasivo lo que tenemos que ver es cuáles son los costos en que debo incurrir para satisfacer completamente la pretensión del acreedor. Y en consecuencia, ese va a ser el piso para que no infradeterminemos la cuantía del pasivo, ¿sí? Que sería muy peligroso para un análisis de la situación financiera y también patrimonial y económica. Muy bien. Entonces acá es muy sencillito este modelo tradicional con las poquitas cosas que se aportaron. Quedó un activo de 9.000, un pasivo de 4.000, el patrimonio neto de 5.000. Se cumple la partida doble en donde activo es igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Muy bien. Entonces, No, profe. muy bien, gracias, gracias. Tal como hizo Ezequiel, si tuvieran la cámara encendida, a mí me bastaría con que me digan que no, y yo ya lo entiendo, ¿sí? Pero fíjense que son 3 nomás los que tienen la, la cámara encendida. Así que, bien Ezequiel, yo no estoy criticando, estoy diciendo eso está muy bien, ¿sí? Bueno, vamos al modelo... ¿Eh? No, tiraba un comentario, gracias. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos al modelo tradicional ajustado, en donde acá cambian 2 cosas fundamentales. En términos del criterio de unidad de medida, yo digo, no voy a hacer caso omiso frente a la existencia del proceso inflacionario y qué impacto pudo haber tenido sobre el patrimonio y los resultados. Voy a hacer todo lo necesario para determinar la cuantía y el signo del impacto de la inflación o deflación del medio. Y esto trae aparejado la necesidad de que unidad de medida y criterios de medición sean consistentes, porque yo vía el criterio de medición no puedo anular lo que yo hice en términos de unidad de medida. Si bien la unidad de medida tiene que ver con el común denominador que me va a llevar a traducir los hechos económicos registrables, y en ese sentido voy a tomar una definición sobre si reflejar o no el impacto que tiene un proceso de inflación o deflación, y el criterio de medición es otra cosa distinta, que significa que yo a la fecha del cierre, a la fecha de la foto que quiero sacar de la situación patrimonial y económica, quiero trabajar o con valores de libros o con valores de mercado. Yo quiero trabajar con valores razonables, ¿sí? Quitándome un poco del centro de atención y fijando al prójimo como el sensor que determina la medida de cada una de las partidas. Yo tengo que entender que el modelo tiene que ser en sí consistente, ¿sí? Entonces, en un modelo tradicional ajustado, la diferencia con respecto al modelo anterior es claramente que ahora voy a trabajar con moneda homogénea y antes trabajaba con moneda nominal o moneda heterogénea. Pero también en términos del valor al cierre, yo voy a trabajar con valores originales, ajustados, ¿sí? ¿Por qué voy a redefinir el criterio de medición? Justamente para que cuando llegue a aplicar el criterio de medición no termine afectando la homogeneización de la unidad de medida que ya había hecho, ¿sí? Entonces, esto no los habilita a confundir unidad de medida con criterios de medición, pero lo que sí les dice es que como elementos que ayudan a definir un modelo contable y que juegan en equipo, tienen que ser consistentes, tienen que poder trabajar mutuamente, tienen que ser compatibles, ¿de acuerdo?
Y justamente el trabajar con definir unidad de medida como moneda homogénea y criterios de medición, valores históricos ajustados, no es confundir los elementos, sino tornarlos consistentes, ¿sí? Compatibles. ¿Qué quiere decir en términos de resolución de un caso? Nosotros vamos a tener en este caso que determinar un coeficiente corrector. Entonces vamos a tener como momento de cierre mayo, y como momento de origen de todos los movimientos que nos importan ahora, el mes de marzo, ¿no? Que fue el momento en que se produjo la suscripción e integración total del capital aportado en efectivo y la compra a crédito de las mercaderías. 1050 es el índice de mayo y 1000 es el índice de marzo. Relacionando el índice de cierre sobre el índice de origen, vamos a determinar el coeficiente corrector, que es 1.05. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar como partidas no monetarias? Y las mercaderías de reventa y el capital social. De todo lo que nos quedó, fíjense, nosotros teníamos, perdón, avancé uno en lugar de retroceder. Nosotros teníamos al cierre 5.000 en caja, 4.000 en mercaderías, 4.000 en proveedores y 5.000 en capital social. En términos de, digamos, valores representativos de moneda de poder adquisitivo de cierre, ¿cuáles son las partidas que representan moneda de poder adquisitivo de cierre? Caja y proveedores, porque mercaderías y capital social representan moneda de poder adquisitivo de marzo, no de mayo. Si yo en mayo le digo a alguien, esos 5 billetes de 1000 que tengo, como hubo una inflación del 5%, ¿por qué no me los expresa en moneda homogénea? Va a decir, no, los 5.000 ya representan moneda de cierre, ¿no es cierto? Eso me van a decir claramente. Y los proveedores, si yo si le compré a crédito, en términos de, digamos, de contado, por decirlo de algún modo, que es como una contradicción muy fuerte y suena medio feo, pero yo les digo para que un poco lo entiendan así. Es como que le cobré el precio, me cobraron, ¿no? Porque nosotros compramos mercadería. Nos cobraron precio de contado y nos dieron permiso para pagarlo a 30 días. Es decir, no tienen costos financieros. Este es un claro pasivo monetario puro. Es una cuenta por pagar que siempre es representativo de moneda de poder adquisitivo de cada momento, ¿sí? En particular el cierre. Así que yo no tengo mucho más que trabajar. Entonces, tengo dos partidas no monetarias que no generan RECPAM, que no están expuestas al proceso inflacionario, que no representan moneda de poder adquisitivo de cierre y que por ende tengo que reexpresar. Este es un ejercicio que les propongo lo hagan todo el tiempo. Si no les queda muy claro, si más o menos arrimaron el bochín pero no pueden definirlo, si tienen una somera idea de cómo resolverlo, bueno, háganse preguntas para que las respuestas los orienten. Entonces, tenemos mercadería de reventa. A ver, esos 4.000, ¿representan moneda de poder adquisitivo de cierre? No. ¿Representan moneda de poder adquisitivo de qué momento? De marzo. Estos 4.000 pesos invertidos en mercaderías, ¿son capaces de seguir el curso de la inflación? Sí. Entonces la conclusión es que son reexpresables. ¿Sí? Entonces lo que hacen es anticuar la partida, buscar el origen. El origen acá es recontrafácil porque pasó eso solo y ocurrió en marzo.
Es decir, busco el coeficiente que surge de relacionar el índice de cierre con el índice de origen, mayo sobre marzo, 1.05. Aplicado al valor original, obtengo el valor ajustado. Y la diferencia entre el valor ajustado y el valor original nos da, en principio, la cuantía de lo que vamos a llamar RECPAM, que es el resultado por exposición a los cambios de poder adquisitivo de la moneda. ¿Que lo habrá generado mercaderías? No, porque nosotros sabemos que no genera RECPAM una partida no monetaria. La generó el capital expuesto. ¿Y por qué tiene un valor de 200 positivo? ¿Y por qué tendrá un valor de 200 positivo? Porque seguramente a través de la reexpresión de esta partida no monetaria voy a encontrar lo que evité perder por haber invertido en marzo en un activo capaz de seguir el curso de la inflación. Pero eso es algo que lo determino en forma indirecta. Entonces, yo no puedo achacarle estos 200 de RECPAM positivo a las mercaderías, pues no las generaron las mercaderías. Las mercaderías no generan RECPAM, ¿me entienden? Esto es un concepto muy importante. El que genera el resultado de este RECPAM es el capital expuesto, el capital monetario. Por otro lado, reexpreso capital social, con la misma mecánica. Tomo el valor original, al valor original le aplico el coeficiente corrector que relaciona el índice de cierre sobre el de origen, justo es el mismo, entonces me quedan 5.250 y me quedan 250 de RECPAM. En este caso yo tengo que incrementar el valor de una cuenta patrimonial del patrimonio neto, es decir, con saldo acreedor. Así que la contrapartida, quiero o no, va a ser deudora. ¿Y esto qué significa? ¿Que yo con el capital social perdí 250 pesos? No. Yo si les digo esto en un parcial, ustedes sepan que esta es una afirmación falsa. ¿Y por qué es una afirmación falsa? Porque yo cuando reexpresé el capital social, en realidad estoy determinando lo que en verdad me pudo haber generado de pérdidas de poder de compra el hecho de haber asumido en su oportunidad un activo expuesto como lo es accionistas. Que por supuesto, como es un juego de suma cero el patrimonio, yo lo que voy a hacer es determinar los más menos trabajando todas las partidas no monetarias y respecto de cada una de ellas, todos los movimientos que muestra su mayor para poder determinar la cuantía neta y el signo definitivo del RECPAM. ¿Me comprenden? Esto es muy importante de incorporarlo, ¿sí? de internalizarlo. Entonces, puedo hacerlo en un solo asiento, puedo hacerlo en dos, pero yo lo que estoy teniendo aquí que hacer es incrementar el saldo de mercaderías de reventa en 200 pesos. Incrementar el saldo de ajuste de capital, que recuerdan, la reexpresión del capital social le imputábamos ajuste de capital. Entonces, a 250 pesos. Y obviamente tenemos que imputar la diferencia a la cuenta RECPAM. También podríamos haber hecho mercadería de reventa RECPAM por 200, RECPAM por 250, ajuste de capital 250. Para el caso es lo mismo, pero acá lo que estamos haciendo es trabajando en la unidad de medida. Y acá un poco critico esto, porque aquí no sé si están viendo o dejé de compartir. Creo que dejé de Dejó de compartir. No se ve ahora. Dejó de compartir, profe. Y me equivoqué. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Les decía que estoy un poco
arrepentido de esta aclaración como leyenda del asiento, porque yo estoy aplicando acá criterios de unidad de medida, no de medición. ¿Por qué? Porque aquí lo que tengo que hacer es anotar aquí al ladito otra cosa más, que eso yo se los voy a anotar antes de subir el PowerPoint, que yo tengo que comparar el valor de 4200, que es el valor ajustado, con el valor límite. Y ese valor límite, digamos, está bien esta leyenda si es que yo acá hubiera anotado ese cálculo auxiliar, ¿sí? A eso voy, nada más. Entonces ahora voy a anotar aquí el cálculo auxiliar a realizar para entonces entender que lo que hice fue lo que debía hacer. Entonces, ¿cuál era el cálculo auxiliar que se imponía hacer después de haber trabajado la unidad de medida? Aplicar el criterio de medición, que era valores históricos ajustados, es decir, 4200 es el valor histórico ajustado. Y a continuación compararlo con el valor límite. Yo tendría que haber dicho que el valor límite es el menor entre el valor de libros y el valor del costo de reposición a la fecha de la medición, con lo cual el valor de libros 4200 y el valor de reposición 4300, elijo el menor, que es 4200, y es exactamente la medida contable que tenía la partida. Entonces, está bien, estoy aplicando criterios de unidad de medida y de medición, pero a su vez necesitaba aquí agregar el cálculo auxiliar para estar seguro que no se había producido ninguna desvalorización. Y luego lo que hago es el asiento de refundición de cuentas de resultados. ¿Para qué? Para poder definir que en el modelo tradicional ajustado tengo 5.000 pesos en caja, 4.200 en mercadería, con lo cual totalizo un activo de 9.200, que proveedores sigue teniendo un valor de 4.000 y que en el patrimonio neto voy a encontrar un par más de movimientos. Por un lado, los 5.000 pesos de capital social, por otro lado, el ajuste de capital de 250, y voy a apuntar como resultado del ejercicio 50 pesos de pérdida, que sería la que había calculado y que correspondía al RECPAM. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá, bueno, esperen que quiero volver a este cuadro. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Ninguna duda? No. Bien. Ni siquiera están ahí en el chat. Ahí, sí, Profe, claro, sí, señor. yo tenía duda con lo que dijo de la mercadería, que no generaba el RECPAM, sino el capital expuesto. Claro, sí, Axel. ¿Puede repetir eso? Sí, Porque me señor, quedó como medio confuso. pero con todas las ganas. El tema es así. Vamos a... dice Aileen también, bueno, ya vamos a resolver eso, ¿sí? Miren, vamos a la registración original. Nosotros tenemos una cuenta de accionistas, que es el compromiso de aporte, ¿sí?, que hacen los socios originalmente, y que para la entidad representa un crédito. Esta cuenta de accionistas, en términos de la unidad de medida que representa, siempre va a representar moneda nominal o, digamos, moneda de cierre. ¿Por qué? Va a representar moneda de cierre porque yo a los accionistas, así haya un 5% de inflación mensual, diaria o anual, yo le voy a decir siempre que traiga los 5.000 pesos,
mi respuesta tiene que ser gracias. A pesar de yo estar en mis adentros diciendo que macana, porque miren, me trajeron ahora 5.000 pesos que puedo comprar con la mitad de lo que podía comprar hace 8 meses, ¿sí? Y la verdad es que ahora no me gusta recibir 5.000 pesos. Yo hubiera preferido recuperar o recibir 7.500, que era lo que me permitía comprar los mismos unidades de mercadería, por ejemplo, que hubiera comprado en el origen con 5.000. Bueno, eso no pasa. Entonces, accionistas es un ejemplo de una cuenta por cobrar en la moneda de referencia que siempre expresa poder adquisitivo de cierre. Capital social representa moneda de poder adquisitivo del momento de marzo del año 0. Punto. Este no sigue el curso de la inflación, este sigue el curso de la inflación, no genera RECPAM, y lo que hace este capital social es, al no estar expuesto, obligarme a que lo reexprese. Bueno, después tengo caja. Caja es lo mismo que accionistas. Siempre expresa moneda de poder adquisitivo de cierre. Y accionistas, en este caso, se está cancelando. Bueno, se cancela en el mismo periodo, marzo del año 0, es decir que ni siquiera es que tuve un mes pendiente de compromiso, el crédito contra el socio que lo canceló un mes después, ni siquiera, en el mismo mes canceló todo. Después, ¿qué hice en ese mes? Compré mercaderías capaces de seguir el curso de la inflación, que no genera RECPAM, que no están expuestos frente a la existencia de un proceso inflacionario y que como no expresa moneda de poder adquisitivo de cierre, yo me doy cuenta que tengo que reexpresar. Y por otro lado, la compré tomando un préstamo con el proveedor monetario puro, porque estos 4.000 efectivamente puedo decir que expresan moneda de poder adquisitivo de cierre, que me van a generar un RECPAM que no es capaz de seguir el curso de la inflación, justamente por eso es que generan el RECPAM, y que como están expresando moneda de poder adquisitivo de cierre, claramente yo no tengo necesidad de reexpresar. ¿Sí? Dicho esto, ahora les quiero decir que cuando aplico el modelo tradicional, yo los 4.000 pesos de mercadería los considero, una partida no monetaria, ¿no? Sigo hablando en términos de unidad de medida, ¿sí? Una partida no monetaria, que la tengo que reexpresar. Bueno, pues la reexpreso. Anticuando partidas me di cuenta que el coeficiente era 1.05, aplicado al valor original me da 4.200. Entonces yo digo, la diferencia entre 4.200 y 4.000, ¿quién la generó? Y ustedes se van a ver recontratentados en responder, las mercaderías. Y yo les voy a decir, no es correcta la respuesta. Entonces, ustedes tienen que seguir pensando. Y van a empezar a pensar que, como forma de no equivocarse, van a decir lo que acaba de apuntar Julieta, el capital expuesto. Y yo tengo que levantarme y decir, sí, muy bien, el capital expuesto. pero, ¿cuál de las partidas que integran el capital expuesto? Yo puedo hacer una correlación. Bueno, sepan que la correlación perfecta no es posible establecerla en un ejercicio en el que ocurren muchos hechos económicos registrables. Claramente la correlación perfecta, cuando hay miles y miles de hechos y de transacciones, la verdad es que resulta muy complicado de atribuir. Pero acá que estamos analizando un caso de laboratorio y que con fines pedagógicos les puedo decir que está ultra simplificado, yo me aventuro a decirles
que estos 4.200, respecto a los 4.000 determinan 200 de RECPAM, es que en principio es lo que evité perder, ¿sí? Es lo que evité perder al desinvertir capital expuesto, que yo lo estoy calculando a través de la existencia de mercaderías, pero en definitiva es un solo movimiento. Después voy a ver en definitiva cómo me fue con la administración del capital expuesto, ¿sí? Estos 200 pesos es, entonces yo primariamente digo lo que evité perder, por haber justamente desinvertido capital expuesto, no por haber invertido en capital no monetario, porque ese capital no monetario no me generó RECPAM. ¿Entienden? Hay una sutil diferencia. Yo los invito a que este video lo vean nuevamente para apuntar más claramente esto. Hay una sutil diferencia. No es lo mismo afirmar que esos 200 se han generado o muestran lo que evité perder por haber desinvertido capital monetario, que lo que gané por haber invertido en capital no monetario, porque no gané nada en este último caso. Yo no puedo decir que los 200 lo generaron las mercaderías, porque es mentira, porque un rubro o una partida no monetaria no genera RECPAM. Entonces estaría conceptualmente equivocado si afirmase esto último, ¿me entienden? Es lo que evité perder por haber desinvertido capital expuesto. Y en cuanto al capital social, sí. No, Perdón. sí, Ezequiel. Tengo una consulta que usted dijo que recientemente que la mercadería de reventa no genera RECPAM, ¿no? Sí. Más el que generaba RECPAM era el capital monetario. Entonces estaría mal que yo haga un asiento, ponerle mercadería RECPAM por 200. No, está perfecto, pero hay que entender que conceptualmente no lo generaron las mercaderías. Está bien, gracias. Claro, pero deja prendido el micrófono, Ezequiel. La idea es, no la generaron las mercaderías. ¿Y quién generó esos 200 pesos de RECPAM positivo? El haber tomado la decisión de desinvertir en marzo capital expuesto. Ustedes van a decir, pero si yo no saqué los 4.000 pesos de caja, no importa. Yo no puedo hacer el análisis tan, digamos, de causa-efecto, teniendo la plena seguridad en la vida normal de cualquier entidad. Yo acá les puedo llegar a decir, sí, que en realidad son los 200 que generó el haber asumido el pasivo expuesto. Entonces, yo tomé un préstamo con el proveedor de 4.000 pesos monetario puro y estos 200, pues lo generó ese pasivo monetario puro, ¿sí? Pero el haber asumido un pasivo monetario puro quiere decir que yo tuve un movimiento del capital monetario negativo, porque si yo hago los activos, activos monetarios menos los pasivos monetarios, que ustedes en la justificación conceptual del proceso de ajuste integral de modo indirecto que nos aporta Broch, ustedes lo pueden ver, ustedes van a tener que, al asumir el pasivo monetario, el capital monetario queda negativo. Entonces, el movimiento de ese capital monetario en ese mes queda en menos 4.000. Y entonces, ¿quién generó ese RECPAM positivo de 200? Claramente lo generó el haber desinvertido capital expuesto, que también lo pueden traducir para este hecho puntual, porque está recontra simplificado y es clarísimo el impacto, por haber asumido
al comprar las mercaderías, ese pasivo monetario con el proveedor. ¿Ok, Ezequiel? Sí, profe. Sí, gracias. Bueno, al contrario. Por aquí Pero, vi una serie de... profe, Sí, Norma, la escucho mientras leo el chat. sí, yo miraba el RECPAM de la mercadería y del capital, y para hacer el ajuste yo debería haber hecho un mayor para que me quede solamente 50, ¿verdad? Sí, sí, Eso claro. es un cálculo auxiliar, ese es un cálculo auxiliar que Sí, sí. debería haber hecho también. Esto está ultra simplificado en términos de exposición, ¿sí? Ustedes hagan el Claro. mayor de cada cuenta y vayan registrando los movimientos. ¿Es cierto, Norma? Sí. Aquí, Marcos, yo no sé si ahora con esta explicación quedó claro qué significa esto de desinvertir capital expuesto. En definitiva, cuando ustedes tienen activos monetarios menos pasivos monetarios, el activo monetario no se movió y el pasivo monetario aumentó en 4.000, el activo monetario menos el pasivo monetario hace que en realidad el capital monetario haya disminuido en 4.000 en ese periodo considerado. Y esa disminución del capital monetario de 4.000 es la que genera, aplicando la tasa de inflación del 5%, ¿sí? Al coeficiente 1.05 le quitan la unidad, les queda la tasa de inflación. Le aplican a esos 4.000 la tasa de inflación y ahí entienden que los 200 pesos en verdad no lo generaron las mercaderías, lo generó el haber tomado un pasivo monetario. ¿De acuerdo? Enzo dice, ¿decir RECPAM positivo o RECPAM negativo está bien? Sí, sí, está bien. En realidad lo que estoy analizando es el signo del RECPAM para tratar de identificar conceptualmente el origen. Naturalmente, el RECPAM yo les propongo que sea una cuenta de algún modo colectiva porque va teniendo débitos y créditos indistintamente. Supónganse que yo acá en lugar de un asiento solo haya hecho dos. Yo tendría que haber apuntado por un lado mercaderías de reventa 200 a RECPAM 200, por otro lado tendría que haber registrado RECPAM 250, ajuste de capital 250, y cuando mayorizo el RECPAM me queda un débito de 250, un crédito de 200 y bueno, y ya está. Y ahí es que me quedó un saldo deudor de 50 pesos. Genial, muy bien. Perfecto. Bueno, en cuanto al capital social es más o menos la misma explicación que les hice hoy. Ustedes tienen que hay 5.000 pesos de capital social, que el capital en sí representa una partida no monetaria. Es decir, yo no puedo decir que el capital social me generó un RECPAM, porque está expresando moneda de poder adquisitivo de marzo, por ende no está expresando moneda de poder adquisitivo de cierre. En consecuencia, yo para lograr esto último voy a tener que reexpresarlo, y yo sé que no me genera RECPAM, que acompaña el curso de la inflación. Entonces, dicho todo esto, cuando reexpreso el capital original por 1.05 y determino los 5.250, esos 250, ¿quién los generó? En realidad yo sé ahora que esto es ultra fácil, que lo generó el hecho de tener 5.000 pesos expuestos en caja a un proceso de inflación del 5%. Y es la pérdida que no pude evitar tener en términos de poder adquisitivo, justamente por haber tenido este saldo de 5.000 pesos expuesto a un proceso de inflación del 5%. Y bueno, ¿y qué pasó? Hubo un más y hubo un menos. 200 pesos es lo que evité perder en términos de poder de compra por haber tomado el pasivo monetario,
y 250 es lo que en realidad perdí de poder de compra por el haber tenido expuesto a un proceso inflacionario del 5%, la suma de 5.000 pesos en caja. Entonces tuve un resultado final de 50 pesos negativo, que aquí lo estoy refundiendo contra la cuenta patrimonial del patrimonio neto resultado del ejercicio. Entonces, cuando lo expongo en el estado de situación patrimonial, me doy cuenta cómo queda compuesto el patrimonio y me quedan 5.000 pesos en caja, 4.200 en mercaderías, 9.200 de activo, 4.000 de pasivo, y en patrimonio neto por primera vez aparece un resultado del periodo. Aparece 5.000 pesos de capital social, 250 de ajuste de capital, porque estoy trabajando con el modelo tradicional ajustado, y 50 pesos de pérdida en el resultado del periodo. Patrimonio neto 5.200 más 4.000 del pasivo, 9.200 el capítulo de financiación. Bueno, analizado esto, vamos hacia los modelos de valores corrientes, ¿sí? O en realidad modelos contables a valores corrientes, que me gusta más definirlos de esa manera. Tenemos un primer modelo que pretende sostener el capital financiero, trabaja con moneda nominal o heterogénea y con valores corrientes. Como me manejo con moneda nominal, a mí no me importa distinguir cuáles de las partidas que integran el patrimonio y los resultados son monetarias y cuáles son no monetarias. No me interesa distinguir. Entonces solo me voy a terminar centrando en los valores corrientes. ¿Cuáles son las partidas a las que les tengo que aplicar un criterio de medición? Solo las partidas patrimoniales de activo, de pasivo y a los resultados. ¿Tengo algún resultado hasta que estoy aquí aplicando el criterio de medición? Ninguno. ¿Tengo cuentas patrimoniales de activo o de pasivo? Sí. Tengo caja, tengo mercadería de reventa, tengo proveedores y tengo capital social. De todas ellas, el capital social y todas las demás cuentas patrimoniales de patrimonio neto que pudiera tener, las desestimo. Porque yo, como les decía, ya les dije un montón de veces, los criterios de medición los aplico a activos, a pasivos y a resultados. Pero conceptualmente el patrimonio neto surge por diferencia entre activos y pasivos, de tal modo que si aplico el criterio de medición valores históricos a activos y pasivos, el patrimonio neto por diferencia me queda determinado a valores históricos. Pero yo no le apliqué el criterio de valor a valores históricos a cada partida que integra el patrimonio neto, ¿me entienden? Entonces, al capital social aquí lo desestimo. Yo voy a tener que identificar, aplicar valores corrientes a todos los, o valores de mercado, digamos, a todos los activos y pasivos susceptibles de valoración en este sentido, o de medición, mejor dicho. Entonces, digo caja. Yo a caja le puedo asignar un valor de mercado distinto del que muestra su valor nominal. No, su valor nominal ya representa un valor de mercado. A pasivo, el pasivo de 4.000 pesos. Si yo, para pretender satisfacer digamos, para satisfacer la pretensión del proveedor, yo tengo que utilizar 4.000 pesos del conjunto de recursos para hacerlo. Y eso ya es una medida de valor de mercado al cierre. Entonces solo me queda trabajar con mercaderías de reventa. Mercadería de reventa tiene un valor de libros de 4.000 y un valor corriente, ya que me había aclarado el enunciado que no tenía mercado transparente las mercaderías, es decir, que son las que llamamos mercaderías de tipo general, ¿sí? Las mercaderías de tipo general se deben medir a valores corrientes de entrada.
Si son adquiribles, costo de recompra. Si son producidas en la empresa, entonces costo de reproducción. Este valor corriente de 4.300 surge de aplicar el costo de reposición al momento del cierre, según el enunciado, ni más ni menos. Y entonces cuando comparo con el valor de libros, surge que hay 300 pesos de resultado por tenencia. ¿Cómo lo interpreto? Lo interpreto diciendo que el precio específico de las mercaderías evolucionó en más 300 pesos. Y de esta forma puedo leer e interpretar el impacto que tuvo la evolución en el precio específico del bien de estas mercaderías en términos de reingreso al patrimonio. Ahora bien, alguien puede decir, ¿y por qué el modelo de valores corrientes considera devengado este resultado positivo del ejercicio, ¿no? ¿Por qué considera que es una variación patrimonial que se debe reconocer como imputable a este ejercicio y no a aquel en el que efectivamente lo venda? Bueno, porque en realidad yo estoy tomando conocimiento en este momento que hubo una apreciación en términos de valor de reingreso al patrimonio de esas mercaderías. Y en consecuencia yo imputo esa variación patrimonial al periodo en el que tomo conocimiento de la existencia de este hecho no transaccional. Claramente no hay un intercambio del que surja que hay una apreciación de valor de las mercaderías en 300 pesos. Pero lo que sí hay es un hallazgo que estoy haciendo en términos de comparación entre el valor de libros representativos del costo, es decir, el sacrificio económico en el que debí incurrir, en relación al costo de reposición de esos mismos bienes o servicios. Entonces, así es que reconozco esos 300 pesos como un resultado imputable a este ejercicio que estoy cerrando, que luego lo refundo contra el resultado del ejercicio. Sin embargo, aquí hay algo que no está anotado, que yo también se los voy a anotar, y que es la necesidad de comparar con el valor recuperable. ¿Cuál es el valor recuperable? El mayor entre el valor neto de realización y la utilización económica. Entonces, el valor neto de realización, ustedes tienen en el enunciado que es 6.000. Y el valor de utilización económica nadie les dijo de cuánto era. Entonces, bueno, si nadie le dice, supongan que es 0, qué sé yo. No lo inventemos. O pongan una rayita, no hay datos, ¿sí? Pongan S/D, sin datos, como quieran. Pero cuando comparan valor de utilización económica sin datos y valor neto de realización 6.000, eligen el mayor, porque se supone que es el representativo de la alternativa económica más rentable para esa partida en cuestión. Ahora, el valor recuperable es 6.000. Nos olvidamos que representa el valor neto de realización. Es 6.000. Y el valor recuperable de 6.000 lo comparamos con el valor corriente, 4.300. Claramente no está perforando la mejor alternativa económica que ofrece las mercaderías de reventa. Entonces no hay desvalorización. Por ende no tengo nada que hacer. No tengo que registrar ninguna desvalorización, pero la comparación la tengo que hacer. Bien, entonces ahora sí estoy en condiciones de ver cómo es que surge el modelo de valores corrientes, que es el C, cómo lo expongo. 5.000 pesos en caja, 4.300 en mercadería, porque ya quedan medidas a valor corriente de entrada.
los 4.000 pesos a proveedores, 5.000 en capital social y el resultado de 300 pesos que representa un resultado por tenencia de las mercaderías. Básicamente es, digamos, directamente imputable a la evolución positiva en el precio específico de las mercaderías, comparando el valor de libros con su costo de reposición al cierre. En el modelo tradicional, el modelo de valores corrientes ajustados, que es el D, en este modelo a valores corrientes ajustados, ustedes tienen que, trabajar las cuentas no monetarias y también tienen que aplicar los criterios de medición. Entonces, yo les propongo que cada vez que tengan un modelo de valores corrientes ajustados, vayan haciendo los cálculos por cada uno de los conceptos para no tener que, en primera medida, trabajar la unidad de medida y en segundo término, trabajar todos los criterios de medición. Apliquen alternadamente porque así no les resulta tan tedioso, ¿sí? Las mercaderías de reventa tienen un valor original de 4.000. Cuando homogeneizan la unidad de medida, hacen la anticuación de partidas, reconocen que es moneda representativa de marzo, le aplican el coeficiente que relaciona los índices de mayo con el de marzo, 1.05, valor ajustado 4.200. RECPAM 200 positivo. Esto ya lo explicamos, pero bueno, por la duda se lo repito. Y valor corriente, 4.300. Entonces aquí tienen 100 pesos de diferencia entre el valor corriente y el valor ajustado. Y ustedes dicen, ¿no había dicho que el criterio de medición en un modelo a valores corrientes ajustados era valores corrientes ajustados? Sí, le digo. Pero ¿saben qué? Nosotros acá no tenemos forma de palpar la diferencia con este casito tan sencillo, porque no hay resultados. Más allá de lo que estamos determinando como resultados no transaccionales, RECPAM, resultado por tenencia. Aquí no hay ventas, compras, gastos, pérdidas, ganancias. Entonces, no tienen una manera muy clara de identificar qué es esto de aplicar un criterio que se llame valores corrientes ajustados. Cuando estoy trabajando con cuentas patrimoniales, estoy trabajando con valores de mercado. Bueno, los valores de mercado ya son representativos de moneda homogénea. Entonces, si yo les digo 4.300 es un valor corriente ajustado, y ustedes me pueden decir, uy, a ver, yo no lo ajusté. Y la respuesta es sí. Sí representa un valor corriente ajustado. ¿Por qué? Porque yo en realidad estoy tomando un valor de mercado del momento de la medición, que representa moneda de poder adquisitivo del momento de la medición. Así es que, si bien yo respecto de él no tuve que aplicar el proceso en sí de homogeneización de unidad de medida, puedo decir que es un valor corriente del momento de la medición que representa moneda de poder adquisitivo del momento de la medición. Esos 100 pesos también los voy a identificar como un resultado por tenencia de 100. Entonces, vieron que hasta acá yo había puesto en el ¿cómo es que se llama? En el modelo contable anterior, en el que pretendía trabajar a valores corrientes con moneda heterogénea, yo dije que el resultado por tenencia era de 300. ¿Se acuerdan de esto, sí? Ahora voy a avanzar 2 veces. Y aquí les digo, el resultado por tenencia de 300, en este modelo logré segregarlo
de la siguiente manera. Dije que 200 representa un resultado por tenencia del capital monetario y que 100 representa una evolución del precio específico de las mercaderías en términos de moneda homogénea. Porque claramente estoy identificando que expresado el valor de las mercaderías en moneda homogénea de cierre, en términos de valor de libros, o el valor de libros en moneda homogénea es 4.200, pero que el valor de costo de reposición al cierre es 4.300, con lo cual estoy comparando costo contra costo. 4.200 costo en términos del momento de mercado de marzo. 4.300 es costo en términos del mercado de mayo. Cuando comparo costo contra costo, estoy identificando que hay una evolución en el precio específico de 100 pesos y es positiva. Entonces, lo considero devengado, lo considero una variación patrimonial imputable al periodo en cuestión. ¿Comprenden? Entonces, en este modelo en relación al anterior, y dadas las circunstancias, estoy obteniendo una información que probablemente sea más valiosa para el decididor, porque en un entorno en el que hubo inflación del 5% entre marzo y mayo, y que también hubo una evolución en el precio específico de los bienes en términos de reingreso al patrimonio, logré identificar y segregar el resultado por tenencia global de 300, en que 200 representa el resultado por tenencia del capital expuesto y 100 el resultado por tenencia propiamente dicho, por la evolución en el precio específico de los bienes en términos de valores de reingreso al patrimonio o expresados en moneda homogénea de cierre. En cuanto al capital social, el cálculo es igual que al de siempre. Digamos, yo acá no estoy aplicando un criterio de medición, por lo que hago los asientos que a continuación les muestro. Incremento mercaderías de reventa en 300, reconozco un incremento del ajuste de capital en 250, el resultado por tenencia de 100 y un RECPAM neto de 50 negativos. ¿Sí? Yo tendría los 200 pesos positivos que determiné cuando reexpresé mercaderías, y los 250 negativos que determiné cuando reexpresé el capital social. Entonces aquí anoté el neto, 50 pesos. Y entonces cuando hago la refundición de cuentas de resultado, ahora me doy cuenta que tengo dos cuentas de resultado. El RECPAM, una cuenta de resultado que refleja el resultado por tenencia del capital monetario, y una cuenta como resultado por tenencia de 100, que representa el resultado por tenencia propiamente dicho, medido en términos reales, en términos de moneda homogénea, digamos que denota una evolución en el precio específico de las mercaderías de reventa, en términos de valores de ingreso al patrimonio, de 100 pesos. Positivo, que aquí lo estoy debitando para dejarla saldada. Y así es que obtengo un resultado del ejercicio de 50 pesos positivo. Así las cosas, se dan cuenta que cuando hago el cuadrito y adiciono la columna del modelo a valores corrientes ajustados, el total del patrimonio, digamos, del activo y del pasivo y del patrimonio neto es igual, pero varía sensiblemente la composición del patrimonio neto.
por ejemplo, entre el modelo a valores corrientes ajustados y a valores corrientes en moneda heterogénea. Activos 9.300, pasivos 4.000, patrimonio neto. Capital social 5.000, ajuste de capital 250. Y ahora muestro que el resultado es positivo en solo 50. Y bueno, me queda el mismo valor final de patrimonio neto y pasivo más patrimonio neto. Pero una pequeña cuestión. En los 4 modelos, el valor de caja es el mismo. En los 4 modelos, el valor de mercadería se va modificando. 4.000 en moneda nominal, 4.200 en moneda homogénea y 4.300 a valores corrientes de entrada. Tal como se mantiene sin cambios el saldo de caja, que es monetario puro, se mantiene sin cambios el saldo de proveedores, que también es monetario puro. Monetario puro como saldo. El capital social siempre se muestra por su valor nominal, pero tanto en el modelo tradicional ajustado como a valores corrientes ajustados aparece una reexpresión. ¿Para qué? Para mostrarlo en moneda homogénea. Para mostrarlo en moneda homogénea. Dice Julieta, solo cambian las partidas no monetarias. Buena observación. Sí, buena observación. Porque las partidas monetarias puras, además de mostrar moneda de poder adquisitivo de cierre, normalmente representan el valor de mercado al cierre. Pero es una buena observación de Julieta. Y después aparece que el resultado del ejercicio cambió sustancialmente. Y miren qué cosa loca. En el modelo tradicional el resultado es 0. En el tradicional ajustado perdimos 50 pesos. En el modelo a valores corrientes ganamos 300, pero a valores corrientes ajustados reconocemos que solo hemos ganado 50 pesos. Claro, la cuantía del patrimonio neto se va modificando en cada modelo. En el modelo tradicional es 5.000, en el modelo tradicional ajustado 5.200, que representan estos mismos 5.000 pero expresados en moneda de poder adquisitivo de cierre, y estos 5.300 que muestra el total del patrimonio neto en los modelos a valores corrientes, en realidad reflejan el valor del patrimonio neto que surge por aplicación de un criterio de medición y un criterio de unidad de medida diferente. Y ustedes dicen, pero si dan lo mismo. Sí, pero fíjense que llegamos a 5.300, o sumándole 300 a 5.000, o sumándole 250 por un lado y 50 por el otro. Y si bien cuantitativamente da lo mismo, cualitativamente se tiene que traducir o comprender de diferente manera. Fíjense que en este modelo de valores corrientes ajustados, yo tengo 250 de reexpresión del capital social para lograr expresarlo en moneda homogénea. Y tengo un resultado negativo, un resultado neto, quiero decir, no negativo, un resultado neto de 50 pesos positivo. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, que me parece que un poquito más adelante tengo el estado de resultados. Sí, acá tengo el estado de resultados. No yo iba a tapar en mi computadora las columnas de capital físico, pero bueno, un poco torpe lo mío. Olvídense de estas dos columnas que las vemos en un ratito, probablemente mañana. Miren el estado de resultados en los 4 modelos que trabajamos hasta ahora. En el modelo tradicional, ninguna partida.
En el modelo tradicional ajustado, solo RECPAM en 50 negativo. En el modelo de valores corrientes, entendemos que los 300 pesos representan una evolución en el precio específico. Y en cambio, en el modelo de valores corrientes ajustados decimos, la verdadera evolución en el precio específico de las mercaderías, en términos de moneda de poder de compra de cierre, es de 100 pesos positivos. Y perdí 50 pesos por cómo trabajé el capital expuesto, el capital monetario. Teniendo 5.000 pesos expuestos en caja a un proceso de inflación del 5% y habiendo tomado una deuda monetaria pura de 4.000 pesos que está expuesta también a un proceso inflacionario del 5%. Por el neto de todo esto, es decir, solo 1.000 pesos expuestos a un proceso de inflación de 5%, perdí 50 pesos. ¿Sí? Entonces, miren en términos del resultado del ejercicio. Es un cambio enorme y estamos diciendo que solo se llega a determinar ese cambio por el hecho de decir cambio de modelo. ¿Sí? Cambio de modelo contable, ¿cierto? Entonces, depende del cristal con el que lo miro, no gané, perdí 50, gané 300 o gané solo 50. Pero si comparan el modelo tradicional ajustado con el modelo de valores corrientes ajustado, se dan cuenta que es diametralmente opuesto el resultado. No perdí 50, gané 50. Y entonces ahí empiezan a discutir los defensores de uno y otro modelo. Y aquí no se trata de ver quién tiene razón. En realidad es un sensor. El modelo, tal como, o las definiciones sobre los elementos que conforman un modelo, representan un sensor y solo tengo que estar ocupándome permanentemente de definir claramente cuál es el sensor para poder interpretar los resultados. Entonces yo no puedo decir que a la entidad le fue mejor o peor en un modelo o en el otro, producto de la comparación. De acuerdo al sensor, modelo que define el modelo tradicional, a los sensores que definen el modelo tradicional, desde el punto de vista del resultado, ese ejercicio fue neutro. Ahora, cuando agrego la medida de eficiencia en la administración del capital expuesto a un proceso inflacionario, me doy cuenta que perdí 50 pesos. Si yo estoy solo ocupándome de revisar, de aplicar valores de mercado al cierre, puedo decir que gané 300. Ahora, si a mí me preocupa saber o medir la performance considerando cómo fui o cuán capaz o cuán positiva fue mi administración del capital expuesto y cómo ha evolucionado el precio específico de los bienes en términos reales, yo digo que producto de esta gestión, de estos 3 meses de ejercicio, gané 50 pesos. Porque perdí 50 de poder de compra en términos de unidad de medida, pero gané 100 en cuanto a la evolución positiva del precio específico en valores reales o en moneda homogénea de las mercaderías que tengo en stock. De esta manera yo tengo una idea más cabal acerca de qué impactos puede tener trabajar en un modelo o en el otro. Y simplemente no hay ningún modelo que sea mejor o peor, depende de las circunstancias y simplemente conociendo los parámetros, cómo están definidos, solo tengo que interpretar los resultados que surgen de aplicar esos criterios.
tanto de capital a mantener, como unidad de medida, como criterios de medición. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo que les quiero plantear hoy. Espero que les haya resultado útil. Mañana vamos a terminar de ver este caso al completar los otros modelos de mantenimiento de capital físico, que les va a imponer algún otro aditamento. Pero en principio me quedaría conforme con ver esto. Sí, ¿quién me habló? Yo, Axel. Axel, bien. Con respecto al modelo de valores corrientes y valores corrientes ajustados, ¿cuál es el que se utiliza en Argentina? Bueno, el modelo de valores corrientes ajustados es el que se puede decir que se utiliza en Argentina, pero tampoco de modo puro. Entonces, si ustedes me preguntan cuál de los 6 modelos se aplica en Argentina, y la verdad es que yo les diría ninguno de los 6. Hay una mezcla entre modelo tradicional ajustado y una mezcla con valores corrientes ajustados. Hay algunas partidas del patrimonio y los resultados que se miden a costo ajustado, particularmente ahora que se está aplicando el RT6, ¿sí? En particular la resolución 539 del año 18 de la FAPSE. Respecto de algunas partidas, se puede trabajar con valores corrientes ajustados. Por ejemplo, algunas partidas que integran el patrimonio como los bienes de uso, o bueno, yo podría trabajar hasta con el modelo de revaluación, que en un rato, digamos, en un tiempito, en un par de meses, o un mes y medio más bien, lo vamos a ir viendo con los bienes de uso y cómo trabajar con el modelo de revaluación. Entonces, ante la pregunta de Axel de cuál es el modelo vigente en Argentina, de acuerdo a las normas contables profesionales NONIF, yo le digo un híbrido, un poquito de valores históricos ajustados, un poquito de valores corrientes ajustados, sí, por supuesto, manteniendo el capital financiero como definición de capital a mantener, y moneda homogénea como definición de unidad de medida. Pero los criterios de medición son un poquito y un poquito. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, gracias. Ahí lo veo en el chat la respuesta. Bueno, ¿alguna cosa más que quieran preguntar? Ahora a las 4 tenemos, yo les había dicho que estaba como muy feliz porque ahora a las 4 tenemos las entrevistas de los postulantes para ocupar los 2 cargos de ayudante de primera de la materia, así que muy contento porque ya desde hoy van a quedar 2 personas, aunque sea informalmente hasta que se reúna el consejo directivo desde luego, y muy probablemente desde el punto de vista formal a partir del 1 de abril, vamos a tener 2 nuevos ayudantes de primera que los van a ayudar mucho y que van a trabajar mucho internamente y también en la cátedra y mucho con ustedes. Y eso va a ser seguramente muy positivo. Bueno, ¿ningún otro comentario, preguntas, sugerencias, nada? Creo que no. A ver de vuelta el video. Bueno, a ver de vuelta el video, tal como propone Ezequiel, me parece muy bien. Hay muchos detalles que tendría que ir Yo tengo una duda. viendo. Con respecto al resultado por tenencia. ¿Qué representa el resultado por tenencia? El resultado por tenencia, según en qué modelo, puede representar algo diferente. En un modelo a valores corrientes sin ajuste, puede representar una evolución en el precio específico en el que yo no me preocupé por analizar
el impacto que puede tener la inflación sobre el capital monetario. Ahora, el resultado por tenencia en un modelo de valores corrientes ajustados representa la evolución en el precio específico de la partida de los bienes que correspondan, medidos en términos de moneda homogénea de cierre. Entonces sería una medida del resultado, digamos, de la evolución del precio específico en términos reales, ¿sí? Porque estoy comparando precios de mercado de un momento de mercado distinto al de hoy, pero expresado en moneda de poder adquisitivo de hoy, con un valor de mercado de hoy, que expresa moneda de poder adquisitivo de hoy. Y allí sí, la diferencia entre ellos muestra una evolución en el precio específico en términos reales. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, fantástico. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho a todos y a cada uno la atención y les pido que vean las veces que necesiten este video. En un rato voy a ver si ya lo puedo dejar en el canal para que lo revisen una y otra vez y así puedan ir fijando estos conocimientos. ¿De acuerdo? Muchas gracias y nos vemos mañana, ¿sí? Mañana, profe. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta mañana.